Bueno, ¿cómo están, chicas, chicos? ¿Bien? ¿Cómo vienen las cosas con el trabajo? ¿Alguna duda? Digo, Sonido de como para ya grillo. ir por ahí, podemos, si alguno que de quienes están quiere preguntar alguna cosita mientras vamos esperando, porque faltan bastante de sumarse, pero por ahí podemos ir resolviendo algunas cuestiones. Hola, buenas. Hola Hola, Daniel, ¿cómo estás? Daniel. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo tenía una consulta para hacer. Eh, Te yo escuchamos, ¿eh? envié un fragmento de la película Sed del Mal, me parece, era un Muy fragmento de menos bueno. de 2 minutos. Estaba pensando si podía cambiar el fragmento o ya Sí, es tarde. no, Daniel, yo te estoy haciendo el seguimiento, ¿viste? Jorge nos dividió a cada uno, porque, Sí. eh, a ver, espero, como recién tengo los estoy aprendiendo, no sé si estoy haciendo, me parece que me confundí. ¿Alguien está haciendo el seguimiento? ¿A quién lo tienes? Porque yo No, creo yo creo que, que no. sí, yo soy. Estás con Juana vos, ¿no? Claro, con Sturla. Juana Sturla. Está bien, yo tenía razón, mi memoria no me fallaba. Y porque justo tengo dos rocas, por eso, ¿viste? Me hice la confusión. A Osana, no sé si se pronuncia así el nombre, y a vos. Entonces me hice la confusión. Sí, vos habías Bien. mandado un fragmento de Orson Welles. Sí, Sí, y si pueden, o sea, porque la idea cuál es, que es un poco lo que por ahí íbamos a empezar en el día de hoy, explicar un cachito de que les vamos a hacer una mini devolución, ¿viste? Con respecto a la elección. ¿Por qué? Porque la elección es importante también. Entonces, que ustedes hayan hecho un clic y decir, bueno, queremos trabajar sobre otro plano secuencia por la razón que sea, porque se nos ocurre que podemos tener una decisión de corte de tal característica. Además, está bueno que lo hayan podido procesar y pensar. Ahora, como el trabajo hay que entregarlo el lunes que viene, lo que te digo es que ya saben lo que entré, si pueden hoy, o sea, ya tenés el cambio con lo que quieras hacer, ¿no es cierto? no, todavía no lo tengo bien definido, pero más o menos tengo unos planos vistos. Bueno, El- lo que te pido es que entonces por ahí mañana o pasado, a más tardar, si lo podés mandar, así hay tiempo para que te hagamos una pequeña evolución con respecto a eso, y después poder ya que vos tengas algún elemento más para la entrega el próximo lunes del TP1, ¿viste? bueno, dale, buenísimo. Y Eh, Y aprovecho una cosita, porque no solamente en tu caso, Daniel, sino en otros, por ahí, no sé si ha pasado con otros grupos, en el caso justo de quienes me dio Jorge como para hacer ese seguimiento, solamente es importante que cuando manden el mail de todos, digamos los dos mails, no solamente de uno, porque la devolución se hace a los dos estudiantes, si no queda como que la comunicación es solamente con un estudiante. bueno, Entonces está bueno que por favor manden los datos completos. o sea que en el caso No sé si escucharon del algo, plan, porque Sí, en el entró caso como una del, Nada, te música, están digo que diciendo no. que cuando mandemos el mail con el trabajo y a montaje, que lo mandemos sí, los dos integrantes. O sea, quieren recibir dos veces el mismo exactamente, mail así les podemos hacer, para tener la seguridad que están hablando con las dos personas y no que uno solo se equivoque. claro, y además Es lo mismo. porque a Claro, algunos le se van podemos a hacer romper las rastreo, pelotas. pero otros Se no lo puedo podemos, mandar ¿viste? a uno. No, no es por romper las pelotas, como dijeron ahí. Hay alguien que está conectado y no sabe. No, no es por romper las pelotas, discúlpame. Es una cuestión también de que participen dos del trabajo práctico y no lo haga uno solo. Justamente, no, dos mails no. A ver, por ahí nunca mandaron un mail con dos automáticamente a varias personas. Cuando envíen el mail a la cátedra con el fragmento, con lo que sea del dúo, envíenlo también al otro integrante del dúo, porque se supone que también está interesado en saber si Copia. llegó y en saber también cuál es la respuesta del docente que les está siguiendo el trabajo práctico. Entonces, si ustedes mandan el trabajo práctico
también el que lo envía, se lo envía a su compañero o compañera. Cuando nosotros respondamos con la devolución, le va a llegar a los dos y el seguimiento lo van a poder hacer los dos. Quedó claro que no es para romper las pelotas, como dijo alguno por ahí al aire. Bueno, no somos rompepelotas, al contrario, todavía estamos haciendo el aguante a gente que no pudo armar el dúo. Así que bueno. El primer mail que les mandé a cada uno de los grupos que enviaron, que me tocaron, en realidad a mí, lo mandé en plural también, como dirigiéndome a ambos, a los dos integrantes, sin tener la certeza, porque lo estaba confiando, digamos, en que esa respuesta o eso era breve lo que ponía, algunas consideraciones nada más, y le iba a llegar porque era con quien estaban trabajando y que era necesario que se enterara, que se lo iban a hacer llegar ustedes mismos. Pero lo que dice Jorge es, si tenemos las dos direcciones, o sea, lo mandan con copia y nosotros respondemos a todos los que están en el mail, le llega simultáneamente a ambos. Y haciendo una aclaración chiquita, porque ahí Ana decía exactamente un mail, como decía Jorge, pero que con las dos casillas, o sea, con los dos correos del compañero, que se entendió perfecto, Ana, así que está bárbaro. Pero digo esto porque también es re difícil este entorno virtual, y por ahí para cosas que naturalizamos no son tan así. Para nosotros es el encuentro virtual, pero después hay una comunicación un poco más cercana como se pueda, como dice Jorge. Hay compañeros que por ahí ni siquiera tienen la posibilidad de tener Facebook o mail, y tienen WhatsApp, y bueno, por otros nos podemos comunicar por mail, pero dennos la posibilidad de comunicarnos con algo. Entonces, si por ahí solamente es un solo mail, estamos comunicándonos el ida y vuelta con una sola persona, no con dos personas. Entonces está bueno que esto que decía Cali recién y Jorge, es importante que por favor nos agregue cuando manden el trabajo, que manden los dos mails y podemos tener esta comunicación más fluida. Sí, inclusive por ahí en el próximo trabajo, que se van a sumar más gente al grupo, va a ser más complejo, sino también. Exactamente. Bueno, en el cuatrimestre pasado... perdón, Betty. Sí. Pero no, un detalle. El cuatrimestre pasado, a mí me tocó un grupo que me enviaba uno solo el mail. El tema que ese solo dejó, y entonces después no tenía forma de comunicarme con el otro del otro grupo, con el otro integrante del grupo. Entonces, por ahí también es más organizativo también. Sí, está bien eso. Sí. Genial el ejemplo, porque eso grafica un montón de cosas que por ahí, si no te pasan, no te das cuenta, por ejemplo. Nosotros por ahí que estamos más en este ida y vuelta todo el tiempo, podemos graficarlo y podemos tener un montón de experiencias por ahí, podemos tratar de paliarlas, pero siempre se nos presenta alguna situación que no habíamos considerado, ¿no? Entonces está bueno tratar de, entre todos, porque este espacio también se construye entre todos, esa es la verdad. Entre ustedes, nosotros, digamos, no solamente lo podemos hacer desde un lugar, lo tenemos que construir entre todos. Entonces esa cuestión de organización, de ponernos de acuerdo, que lleva un poquito de tiempo, que es aburrido, que es engorroso, bueno, es parte también de cómo tenemos que lidiar con esta situación que nos tocó vivir, ¿no? Pero por suerte podemos tener un espacio, y podemos seguir sosteniendo esto, digamos, en la cátedra, poder que ustedes puedan cursar y que puedan tener ganas y motivación de hacerlo, también es re valioso. Y me callo la boca porque siempre termino hablando mucho. No, está bien. Soy muy pesada. ¿Quieren que...? No sé si hay alguna otra consultita, o si no, vemos... La idea era retomar un poquito lo que había quedado pendiente en la clase de la semana pasada, que la idea nuestra era mostrar algunos videos, algunos de los planos secuencias seleccionados por ustedes, y hablar en función de esos, digamos, para que terminar de saldar algunas dudas respecto al trabajo práctico que viene ahora, ¿no?
Hoy Maxi los colgó más temprano, los Ah, planos Ya de están en el secuencia drive, que sí. Ya está el drive armado, van a ¿los entrar. pudieron ver? cierto. Perdón, Jorge, te interrumpí. No, que van a entrar y van a tener en el drive una carpeta con 4 ejemplos que han elegido, o sea, es uno de los grupos que seguimos cada una y cada uno de nosotros. Bueno, pusimos un ejemplo para que los puedan ver ustedes. ¿Lo Pero pudieron hay ver? uno que podemos compartir. Perdón, Cali. ¿Eh? No, que si le preguntaba ahí a todos y a todas si lo pudieron ver. Directamente desactívense el audio ustedes mismos. Porque Alguien lo vio, otro no lo vio. No, yo no los pude ver. ahora por ahí veamos alguno. Podemos compartir uno para que no se haga muy largos y en todo caso después vemos. Dale. Elegílo vos, Maxi. Al azar. Te damos toda la responsabilidad, Maxi. A ver. No importa, Alejandra estaba diciendo que ella trabaja, no importa. La idea es que por ahí si tienen un ratito, aunque cuando terminemos el encuentro, cuando puedan, los vean, que son, más que nada, tomamos como ejemplo algunos de los que ustedes enviaron, digamos. Bueno, esto que estamos viendo es un fragmento, un plano secuencia de Buenos Muchachos. Sí. De Scorsese. Vamos a hacer lo que exigimos nosotros siempre, que además no nos... Every time I come here, every time you do. Don't you want union delegate. And now, ladies and gentlemen, the Copacabana is proud to present the king of the one-liners, Henny Youngman. Take my wife, please. I take my wife everywhere that she finds her way home. Bueno, ahí ya terminó, ese ya es otro plano. Tal cual. ¿Qué opinan de este plano? Porque es un plano súper interesante. ¿De quién era el plano? ¿Quién lo eligió?
de nosotros. ¿Era el tuyo, Cali, que vos lo El elegiste? de Cali. Ah, sí, sí. Em, Igual, debo ser honesto, digo, ese no fue justo, digo, no fue que elegido porque era mejor o era más interesante que otro. Fue que en el momento que seleccionamos era el único que me había llegado. Pero casualmente, bueno, resultó ser este que además era un plano que trabajábamos en algún momento en la cátedra. Bien. Sí, aparte no tiene que ver con que un plano sea mejor que el otro, porque no tiene que ver con eso, justamente, y además, en este caso se están planteando otras cuestiones. Podemos tener gustos personales que no tienen nada que ver con una cuestión pedagógica ni nada por el estilo. Digo esto porque la verdad que todos los, por lo menos los que pude ver, no pude ver obviamente la cantidad completa de todos, pero por lo menos los que estoy haciendo un seguimiento sí los pude ver, porque les cuento que son varios personas que están cursando la materia, lo cual nos alegra mucho, pero bueno, eso implica bastante tiempo, y está muy bueno, muy buena selección. Solamente por ahí hay alguna confusión de algún corte que pasó ahí y que, bueno, no termina siendo un plano secuencia, porque hay un corte ahí mentiroso que se nos pasa, pero que tiene que ver también con eso, con poder observar, o por ahí que no se entendió la consigna del todo, pero me parece que está interesante poder ver qué pasa con este tipo de planos en lo que se está lo que estamos tratando de analizar con respecto a esto, a las decisiones que se toman desde la elección hasta la elaboración del TP1, ¿no? Que va a ser la entrega el próximo lunes. ¿Qué les pareció el plano secuencia? No sé si alguien... Por ahí. Particularmente con mi compañero enviamos este plano porque nos parecía, a ver, es la primera vez en mi caso que voy a realizar montaje, pero nos parecía enriquecedor en poder jugar, y que es otra de las preguntas que hay que hacer, digamos, si podemos cambiar los cortes y cambiarlos de lugar para poder recrear una narración que tal vez no modifique lo que se narra allí, sino que modifique desde lo cromático o tal vez de alguna significación, que se otorgue alguna significación diferente respecto a los objetos que se muestran. Nos habíamos imaginado algo así. Sí, María Alejandra, claro, sí, viste que justo que vos me habías dicho, creo que vos habías dicho que estabas trabajando y no habías podido verlo. Sí, claro, se puede hacer ese tipo. Lo que decíamos la otra vez era que tal vez, si logran construir un relato nuevo, lo cual es muy dificultoso, perfecto, porque parece una consulta de un compañero. Ahora, esto que vos decís, bueno, para cambiar de lugar, para cambiar de significación, claro, sí, obviamente, todo lo que sí tienen que usar ese material, ¿sí? Y por ahí lo que habíamos pensado es que no sea toda una base musical, sino que pueden usar sonidos que pueden ser o no del plano secuencia. Perdón, Cali, te interrumpí. No, digo, ya que tomamos, voy a hablar sobre el plano este, ¿no? Que ya estamos hablando. Digo, la característica que tiene, primero, el tema del sonido, digo, uno tiene que tener cuidado en función de las cuestiones, si hay diálogos o cuestiones, digamos, que aten muy fuertemente el relato a lo que se está mostrando. Y lo que quería decir específicamente de este plano es que da varias posibilidades, y entiendo la pregunta de Alejandra, porque podría llegar a dar esa alternativa de modificar, digamos, el orden cronológico con el que vemos el avance de ese plano secuencia, porque es un plano que va modificando internamente constantemente la composición. Si bien hay un seguimiento a los personajes, hay momentos en los que se abandona el personaje, los vuelve a retomar un poco más adelante, digamos, se junta con otros personajes, digamos, a los cuales recurre para posicionarlos a los que viene siguiendo en otro lugar.
Digo, y estas alternativas hacen que pueda existir esta posibilidad que decía Alejandra. Porque hay momentos en los que los personajes, si bien son a los que acompaña desde el comienzo de allá afuera en la calle, cuando le da la propina al cuidacoche, y que terminan sentados mirando el espectáculo en ese lugar, digo, si bien hacen todo ese recorrido, hay algunos momentos en los que lo abandona, digamos, y la cámara va como, digamos, busca algunas excusas como para mostrar otras cuestiones que están sucediendo en el interior de ese lugar. Entonces, ahí da esa posibilidad de que por ahí uno pueda jugar con esto. Exacto, Ay, esa claro. fue la idea, e inclusive desde unir tal vez planos que vayan desde la fotografía, desde sus colores, en similitud, además de los objetos, o la cocina, o los objetos que están en una mesa, o la entrega de dinero, jugar con todos esos elementos en diferentes órdenes, nos podían llegar a dar algo diferente, pero bueno, hasta que no lo haga no lo sabré. Está bien. Esto en otros planos a veces es más complicado, por eso hice esta aclaración. Digo, hay algunos otros planos que están un poco más limitados en este sentido. Este plano está bueno, por ahí Cali pensaba mientras lo veíamos, que tiene muchas pequeñas acciones, como le da la mano a uno, le da la mano al otro, se cruza con un personaje de determinadas características, después con otro, digo, tiene muchas acciones entre medio, que más que acciones son como situaciones, como un acento, ¿no? En la narración. Y va variando los tamaños de plano en todo eso, además. También, sí. Es que, y ahí me parece que sí, que tienen un montón para reacomodar en el plano este. Y agrego también que tiene como, digamos, en este recorrido hay cosas que también, ¿no? Se van cambiando de lugar y también Claro. eso permite pensar el corte, ¿no? Y que también en algún punto permite mejor el corte y en otros nos dificulta, porque tiene que ver con el movimiento, ¿no? Con la rapidez o con la velocidad o cómo se empalme. Entonces ese movimiento te puede quedar o a la mitad y te puede producir un salto, que por ahí puede ser una elección, pero que no se confunda con un error de corte, ¿no? Y por otro te puede permitir justamente poder anclarlo con otro, poder hacer un corte bien y anclarlo con otro que pase también con otro movimiento, ¿no? Pero bueno, son elecciones y son decisiones, pero permite también ese juego interno. Yo no Hasta sé si para montaje alguien... paralelo. Hasta para montaje paralelo Claro. da. Sí. Es como da para todo el plan, sí. Perdón, Cali. No, otro plano de los cuales vi que de algún grupo que me había tocado, era el arca rusa. Primero, voy a hacer una aclaración, creo que se la Es una hice. mentira el arca rusa. ¿Eh? ¿Qué? Que es una mentira el arca rusa, no es todo un plano secuencia. Viste que siempre te dicen Ese es un eso. plano secuencia. Ese es un plano secuencia. Claro. Es una película secuencia, le digo yo. Por eso digo, lo que hicieron fue seleccionar un fragmento que funciona como una secuencia o escena. Esto era lo que iba a decir precisamente, porque en ese viaje que hace, digamos, toda la cámara, precisamente no se interrumpe nunca, digamos, en estas volteretas y inclusive pasa de una secuencia a la otra casi de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Tiene algunas cositas, unos engaños que podrían llegar a ser o no. Supuestamente está hecha toda filmada de corrido. Profe, yo tengo una consulta. Sí. O sea, ¿podemos cambiar el orden? Ahí se nos cortó. Y pueden cambiar el orden, es lo que hablábamos hoy.
Porque no entendí bien al final si es que se puede cambiar, por ejemplo, o sea, poner una parte de la acción que estaba más atrás, o sea, casi terminando el plano, adelante, por ejemplo. Sí, la idea es que ustedes lo puedan manipular, ¿eh? Ah, O ok, sea, ok. manipulen lo que quieran, sí, sí. Lo que tienen que tener en cuenta, Milena, es fundamentalmente que tenga una lógica. Digamos, que ustedes están contando algo y no simplemente que por el hecho de modificar y de hacer los cortes, digamos, cambiarlos de lugar, qué sé yo. Mientras tenga una lógica, estén manteniendo un relato, que seguramente va a ser lo mismo, digamos, lo que se va a contar, porque es muy difícil cambiarlo, digamos, al menos yo no le vi la posibilidad en algunos de los planos los que vi, de que puedan cambiarlo del relato. Pero el orden sí, que era lo que decíamos recién. Sí, incluso pensar en esto también, que implica, o sea, que se note que la construcción no es azarosa, que es lo que vos decías, Cali, bueno, probé y quedó así y lo mandé, sino que implique decisiones, que impliquen una decisión por parte de ustedes, bueno, corto acá, yo pongo este plano que estaba acá, lo pongo antes, bueno, lo pongo antes porque, digo, o sea, ese plano lo corto y pongo este pedacito antes porque que implique todo eso que ustedes construyen, que impliquen decisiones, que no sea algo azaroso, y que tenga esto que decía Cali, que es una lógica de construcción, ¿sí? Que ya estén pensando en por qué están tomando esas decisiones de corte. Bueno, no me quiero adelantar un poco la clase de hoy que vas a dar No, con te algunos iba a decir que conceptos. claro, hoy se va a ver y Va a o ser un sea, poquito la plano, idea me de lo de parece. hoy es que también se vea que hay siempre una lógica desde el inicio hasta que terminamos de montar, desde el inicio, digo, de un proyecto, hasta que se termina en la postproducción de editar y se cierra la película, ¿no? Digo, siempre hay Hay una una consulta lógica. ahí. En el Perdón, chat, Cali, había una consulta que no llegué a leer. en el chat, Cali, Sí. preguntan, ¿podrán definir montaje paralelo como construcción? Una clase. Una clase entera o más. Algo, sí, pero algo Sí. estuvimos trabajando, ¿te acordás cuando hicimos la parte de la historia? Hablamos un poquito de Griffin, del montaje paralelo, de lo que implica, ¿no? De generar, bueno, Sería utilizar dos escenas, digamos, mostrar dos escenas en forma simultánea. Simultánea es, digamos, alternando las situaciones, ¿no? No en el mismo momento en la pantalla. Que impliquen, digamos, que tengan una relación dramática entre las dos y que derivan en un final único, para hacerlo muy sintéticamente, digamos, a esta definición. La secuencia, por ejemplo, del bautismo del Padrino es un ejemplo muy clásico. Del bautismo sí, el Padrino, ¿no, Cali? Sí, final del Padrino 1. Sí, del Padrino 1. Ese es un ejemplo, lo hemos usado. Ahí quiere Yo contestar. dije esto de una clase porque después van a encontrar inclusive diferencias entre lo que es un montaje paralelo de un montaje alterno. Entonces, en las dos, digamos, se muestran diferentes situaciones. En una es como si fuera la misma, desde distintos puntos de vista, vendría a ser, digamos, mostrando alternadamente la situación, y en la otra son como dos líneas narrativas que van a desembocar, van a confluir en un punto. ahí Matías quería hacer una consulta, me parece. Sí, Está sí. muy ligado, Profe, muy pero ligado la a lo secuencia del narrativo, Padrino. lo del montaje paralelo y el montaje, no tanto a las cuestiones más técnicas que estábamos transitando, digamos, en esta instancia. ¿Para que te quede hacer una consulta, Matías? Sí, la secuencia del bautismo del Padrino, ¿es un montaje paralelo o un montaje alterno? Porque tengo entendido que el montaje alterno es cuando están ocurriendo en el mismo tiempo,
pero no en el mismo espacio. Ah, En cambio, el montaje es una- paralelo es cuando ocurre en distintos tiempos también, ¿no? ¿Me parece? Exacto. Sí. Un montaje alterno son distintos espacios y simultaneidad de tiempo, del tiempo de la narración. O sea, del tiempo del que se está, en el que se está contando la historia. Exactamente. Arriba de una discusión larga, ha desembocado en charlas largas. Digamos, a veces es una cosa... sí. Sí, pero es así, la definición vendría a ser esa, sí. Estaba bien definido, Matías, eso que decías. Está, sí. Ok, gracias. Nos quedan 4 minutos. ¿Una consulta? Nos quedan 4 minutos, Cali. Bueno, ¿4? Sí, 4. Bueno, no, lo de que decía, sí, cerramos por ahí con esto, del arca rusa, que estaba haciendo esa aclaración de que supuestamente es un plano que dura desde el comienzo de la película hasta el final, lo cual hablaría de un plano película, un plano film, más que construido varias secuencias. Digamos, la secuencia también tiene la lógica de un plano secuencia, cada una de esas. Pero también, tiene en el que vi yo que enviaron, digamos, tiene también estas posibilidades, porque también se maneja mucho con esto de variar mucho la relación de la cámara con los personajes y establecer, digamos, diferentes tamaños de cuadro a lo largo de cuadro o de plano, ¿no? Tamaños de plano a lo largo del desarrollo de la secuencia, que todo eso permite jugar mucho con esto que les estamos proponiendo nosotros como experimentar, ¿no? Porque de hecho va definiendo a lo largo de la secuencia diferentes tipos de plano, que era lo que decía recién, que eso sabemos que nos posibilitan los cortes. Algo que se me está ocurriendo por algunas consultas que vi ahí con respecto a esto del montaje paralelo, alterno, que a veces puede traer confusión, y hablar de esto que después, si leyeron el texto de Cassetti y de Chio, hay algunas cuestiones que también hacen mención a alguna cuestión de asociación, y bueno, ni hablar si nos metemos más profundamente en algunos otros textos que vamos a ver más adelante, que por ahí podemos hacer una mini clase a modo de repaso conceptual de algunos términos que tienen que ver con el montaje, aunque no profundicemos, pero como para definir, y entonces si después nos metemos, poder anclarlo un poquito mejor. Más que nada, digo, para sacar angustias y de algunos términos que por ahí todavía no hemos abordado. Genial, porque Sí. digo, por ahí mencionamos cuestiones y hay personas que quedan, yo no sé, ¿y cuándo voy a aprender? Bueno, lo podemos hacer para más adelante como una especie también de repaso con todos los términos que vamos sumando, ¿no? Ahí nos queda 1 minuto 30, o sea que no vamos a poder empezar y les vamos a pedir, como la semana pasada, una reconexión para abordar el tema de hoy, que es el texto de Cassetti di Chio. Y no, les quería proponer, digo, algo interesante que también empieza a saldar un montón de estas cuestiones, que son unos diccionarios de cine. O sea, hay 2 que me parecen bastante interesantes y que dan cuenta, digamos, de uno empezar a familiarizarse, dan cuenta para que uno, digo, se pueda familiarizar con la terminología, con los conceptos, y que están escritos a manera de diccionario, entonces es muy, muy accesible, que es el diccionario de cine, ¿se llama el de Eduardo? Creo que sí. Creo que está en la FACU, inclusive, en el repositorio de la FACU. Sí, que es de Eduardo Russo, un docente que tenemos la suerte de tener en la facultad, y que es un diccionario. Este texto es muy interesante. Y el otro, que es diccionario también se llama muy parecido, ahora los busco. El de Russo se llama Diccionario de Cine. Sí, eso está. Y el otro, que es de Aumont, de Jacques Aumont, que es un francés y que también tiene una
Ahí dice, Diccionario Teórico y Crítico de Cine, de Omón. Ah, lo pusiste vos, Maxi, eso. Sí, sí. Ah, bien. El Está Diccionario de Cine de Eduardo Russo. Digo, son dos libros que es interesante como para tenerlos siempre abajo del brazo, digamos, ayudan un montón a todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con cuestiones conceptuales y a veces inclusive con terminología simplemente, ¿no? Si tienen la posibilidad de acceder a alguno de ellos, están buenos. Sí, igual después podemos hacer como una especie de mapa cortito, así como 2 o 3 conceptos No, de no, lo no. que estamos viendo. Esto ampliaba, digamos, las cuestiones No, esto nuestras. es para toda la, porque nosotros estamos haciendo un recorte desde el montaje, pero Totalmente. digo, estos diccionarios sirven para toda la, para todo, digamos. Sí. Bueno, arrancamos entonces con la clase de hoy. Dale. Dale, Que, dale. como les decíamos inicialmente, digamos, vamos a ver el texto de Cassetti di Chio, y que en realidad ellos, está bien, porque siempre nosotros parece que tuviéramos confianza y le decimos Cassetti y nos olvidamos del otro autor, ahí nombramos al primero. No, digo, lo que nos proponen es pensar un poco el montaje desde un lugar de la... perdón, porque empecé a correr unas cosas. El montaje por ahí, desde esta posibilidad, como lo plantean, como el libro tiene que ver con el análisis, un poco desde la deconstrucción total, o sea, empezando desde el plano. O sea, ver cuáles son las características por ahí de un plano, de la imagen, y de qué manera esto después nos permite asociarla con otra imagen que en definitiva y la sucesión de las mismas nos permitan elaborar un discurso, ¿no? Entonces, digamos, la idea de elaborar y de pensar la imagen como principio, digamos, del montaje, es desglosarla, digamos, en saber cuáles son las características de la imagen. ¿Cuáles son las características y los límites, digamos, de esa imagen? Ellos nos plantean esta idea de pensar que la imagen cinematográfica, para ponerlo, digamos, más o menos en comparación, sería la imagen, la pictórica, la fotográfica, la imagen fotográfica y la imagen cinematográfica tienen ciertas características que son semejantes. Fundamentalmente esta idea, digamos, de la bidimensión, digamos, en la que se trabaja. Obviamente vamos a tener en la imagen cinematográfica una característica por sobre las demás, que es y que va a ser, digamos, para pensarlo y ir viéndolo un poco más adelante, que es la cuestión del tiempo. Digamos que ninguna de las otras dos imágenes de las que le nombraba hoy, ni la pictórica ni la fotográfica, digamos, tienen la complejidad del tiempo. Entonces, pero la característica de esta imagen es que está de alguna forma limitada. Está limitada ¿por qué? Porque tiene bordes, porque el bordes, de hecho lo podemos ver, digamos, en esto que estamos utilizando ahora, en donde nos vemos todos en cuadritos, y vemos que cada uno de nosotros tenemos un borde que está limitado, digamos, por este borde, no sé si sirve como ejemplo, digamos, es el inferior, el superior, el derecho, este es el izquierdo, y el derecho. Y tiene dos límites más que tienen que ver con el lugar del punto de vista, digamos, donde se coloca
el dispositivo que nos va a tomar, digamos, la cámara, y los decorados. Entonces vamos a tener estos 4 bordes de la imagen, más el fondo, digamos, el detrás del decorado, o el detrás sí, el detrás del decorado, iba a decir del escenario, pero no es necesariamente ese, y el detrás de la cámara. Esos 6 límites, digamos, nos dan a nosotros un tipo de composición que nosotros denominamos encuadre. El encuadre es una de las características, digamos, que a nosotros nos empieza a definir lo que va a ser luego un plano. ¿Qué otras características, digamos, y qué otras cosas nos limita el encuadre? Algo que vamos a utilizar mucho, y que vamos a utilizar mucho, digamos, en todo el recorrido en los distintos momentos, digamos, e instancias de la construcción de una película, y fundamentalmente en el montaje, en donde uno tiene que empezar a pensar a partir de esto que está definiendo el encuadre, y que es precisamente lo que nosotros denominamos el campo y el fuera del campo, y fuera de campo. O sea, el encuadre, ¿cómo lo podríamos... ¿Alguno se anima a definirme un encuadre? Si lo quieren decir, abran el micrófono. ¿Qué sería el encuadre? ¿Qué es lo que nosotros definimos por encuadre? Digamos, el encuadre está circunscripto por estos límites. Sí, ¿quién, Daniel o Juan? Juan, ¿cómo estás, profe? Creo que es más como recortar, ¿no puede ser? Como recortar ese fragmento que quiero exponer. Bien, sí. Puede ser como recortar. Y de ese recorte, teóricamente, estaría yo pudiendo transmitir otro tipo de sensación, tal vez que no sea el que estoy filmando en ese momento, justamente. O sea, me hago entender, por ejemplo, si estoy en un espacio abierto y estoy filmando una conversación agresiva, va a ser diferente si encuadro sobre la mirada de los personajes, sobre la cara de los personajes, que si hago un plano general. Sí, desde muy lejos. Perfecto, ¿no? Perfecto. Ahora, yo a esto que dice Juan le sumo algunas de las opiniones que están poniendo acá en el chat, que es aquello que muestra la cámara, es el espacio delimitado por la cámara, lo que elegimos mostrar. Acá hay algo que me interesó. Dice lo que elegimos mostrar. Y me parece interesante. Digo, ¿por qué? Porque nosotros definíamos a la imagen con esto de que tenía determinados límites, y que por lo tanto, digamos, nos está determinando de que más de eso, digamos, no se va a ver, que es el campo. Más de lo que aparece en el campo no vamos a ver. Sin embargo, el encuadre definido, que estaban bien todas las definiciones, digamos, pero pensando como aquello que elegimos mostrar, también nos determina que hay una parte, que si nosotros estamos mostrando una parte, mejor dicho, sería así, que si nosotros estamos mostrando una parte, hay mucho de lo que nos vemos que también participa de esto. Como decía recién Juan, si estaba en una charla, en un exterior, con 2 o 3 personajes, y él decide mostrar determinada cosa, obviamente lo otro también es parte de la situación que es de esta escena, digamos, que se está recreando, pero la elección es mostrar determinada cuestión, o las manos, o la cara, no sé, o que se agarren los 2 personajes y una trompada, o una corrida, o los pies, o algo que no está que no está en relación entre estos personajes.
recién acabé lo de Valentina, y que era donde quería ir, digamos que es que si nosotros elegimos mostrar algo, que es lo que estamos encuadrando, también estamos eligiendo lo que no mostrar. Y lo que no mostramos no es que desaparezca y que no tenga relación, digamos, con lo que definimos con el campo, sino que pasa a ser aquello que nosotros denominamos fuera de campo. Obviamente que podemos llegar a tener un fuera de campo, como veíamos en esta situación propuesta por Juan, que un fuera de campo que seguramente sería muy activo, porque si nosotros recortamos en el medio de una pelea, digamos, el rostro de uno de los personajes, evidentemente todo lo que sucede en el fuera de campo también, digamos, está trabajando sobre lo que nosotros estamos mostrando, a pesar de que no se vea. Y este fuera de campo, digamos, esto que no estamos mostrando, según el texto de Cassetti y Dichio, digamos, va a tener diferentes tipos de injerencia, y de hecho él hace una serie de clasificaciones en donde establece, digamos, cuáles son las características, un poco yo ahora se las puedo llegar a repasar rápidamente, pero cuáles son las características, digamos, que influyen o que determinan este fuera de campo, digamos, para lo que nosotros estamos mostrando. O sea, al crearse esto que decíamos, este campo y este fuera de campo, él lo define como una dimensión, o sea, la dimensión in, que es aquello que está dentro del campo, y la dimensión off, que es esto que decíamos recién, que es el fuera de campo. El fuera de campo, y esto se los voy a leer, así como para no olvidarme de ninguna de las caracterizaciones que él hace, él las divide en dos vertientes. Uno que es por la colocación, un poco esto que decíamos y que decían ustedes con respecto a que estábamos eligiendo qué mostrar, por lo tanto y al tener el límite del encuadre, se está eligiendo también qué es lo que no aparece en el campo. Entonces, al colocar la cámara, inevitablemente nosotros ya estamos definiendo una dimensión off. Nosotros hacemos un primer plano, estamos definiendo que todo lo otro es parte, por colocar la cámara en ese lugar, que todo lo otro es parte del fuera de campo. Después, la segunda vertiente que determina Cassetti y Dichio es su determinabilidad. Y esto significa que, siempre hablando de la dimensión off, digamos, aquello que está fuera de campo, que es el espacio no percibido, que es aquel que está, digo, en este momento ustedes me ven a mí. Yo estoy siendo encuadrado con un plano medio, bueno, con una pared por detrás de la cámara, que ustedes no ven, que esto sucede habitualmente, hay cosas, yo las podría describir, pero si yo no las describo, no se muestra en ningún momento, no tiene ningún tipo de injerencia, es un espacio no percibido, no influye para nada en lo que está pasando en el campo. Pero están porque el mundo, el escenario, digamos, hace que estén en ese lugar. Después está el espacio imaginable, digamos, que también al salir, digamos, de un encuadre en donde nosotros determinamos cuál va a ser ese, sigo con este ejemplo mío, digamos, en donde vemos que tengo un plano medio, ustedes se imaginan desde el otro lado, digamos, y por lo que muestra la cámara, que obviamente yo no estoy cortado acá, no me cortaron y me pusieron, quedé con este pedazo de cuerpo nada más, sino que de acá para abajo sigo, estoy sentado, entonces por ahí hay una silla y ustedes se están imaginando de que hay una silla acá, porque no la están viendo, se pueden imaginar que hay una mesa, digamos, cosas que por alguna actitud
o porque realmente, digamos, sería imposible que fraccionar un cuerpo, es imaginable que lo que está fuera de campo porque se decidió de tal manera. Y después nos quedaría, como última descripción, digamos, que hace caracterización por ahí, que hace Cassetti di Chio, es el espacio definido. Y el espacio definido tiene que ver con la relación que se establece entre ese fuera de campo con el campo que nosotros estamos viendo. Entonces, digo, son cosas que en algún momento se vieron y porque hay un cambio de plano, hay otro momento, digamos, del desarrollo de la escena o lo que sea, no se ve, pero nosotros tenemos conciencia de que es parte de ese espacio, entonces ya está definido de alguna manera. Para hacerles gráfico voy a ir, digo, ahí se ven una serie de cuadritos arriba de una mesita, y después cambia el plano, cortamos y quedo yo acá. Ustedes saben, bueno, ahí se ve un poquitito, pero ustedes saben, por la descripción que se hizo previamente, que hay cosas en donde estoy yo que precisamente estaban definidas previamente, o van a estar definidas luego, y entonces ese es un espacio que forma parte de esa escena, que por ahí no está en ese momento en cuadro, pero que está definido de alguna manera. O sea, porque fue previamente definido, que se mostró, o porque va a ser definido y mostrado a posteriori de que esté, del momento, digamos, en que estamos apreciando. ¿Alguna pregunta? Cali, ahí te habían escrito en el chat qué pasa con el tema de las voces. Perdón que no llegué a leer. Bueno, justo llegábamos a eso. Yo vengo un poquito acelerado, digamos, como para tratar de llegar a otra instancia que nos interesaba un poquito más, pero me parecía que era interesante definir esto. De hecho, ustedes en el texto está armado al revés, o sea, lo que vamos a ver al final, ahora, a continuación, después de que hable de lo del sonido, en el texto lo van a encontrar antes de lo que les estoy marcando ahora, de estas características de la imagen. En cuanto a lo del sonido que estaban preguntando, a ver, yo no dice, las voces fuera de campo, ¿cómo influyen en el montaje? Antes de entrar en el montaje, de cómo influyen en el montaje, me parece, y esta era la idea de este momento, era que pudieran pensar por separado, digamos, cuáles eran las características de la imagen, que para darlo, digamos, un poco más de, como lo plantea en el texto, la dimensión visual, digamos, esto de la imagen, y en cuanto a la dimensión sonora, el sonido, digamos, como característica para pensar fundamentalmente y en una instancia previa a pensarlo dentro del montaje, es que el sonido, como lo definen ellos, si bien, digamos, también podemos hablar de diferentes características del sonido, que ahora se las voy a definir, que es se los voy a leer, porque va a ser más preciso, que es una frasecita muy corta y me parece contundente, hablando del sonido, ¿no? Dice, el espacio habitado por el sonido es más amplio que lo que parece. Desborda los márgenes los márgenes de la imagen. ¿Qué es esto? Recién estábamos tratando de definir las características de la imagen, de que tenía los 6 lados o 6 bordes, digamos, que le daban un cierto límite, y que por tal razón la imagen está dentro de campo o fuera de campo. Después estaban todas estas partes de las clasificaciones que recién abordábamos. En el sonido, si bien podemos hablar de un sonido in y un sonido off, esto sería, digamos, un sonido que es relativo, porque yo digo un sonido in, ¿y qué es un sonido in? ¿Cómo saben ustedes que el sonido está dentro del cuadro que se está mostrando?
probablemente lo vieron ya en sonido, pero digo, y por eso decía que antes de pensarlo, digamos, en la instancia de montaje, es importante conceptualizarlo, dónde funciona el sonido. Y el sonido funciona, digamos, según la fuente. Por eso, un sonido puede ser in, off u over, digamos, como está clasificado. Es in cuando la fuente que lo produce al sonido está en cuadro o en plano. En este caso yo, siguiendo con el ejemplo, perdonen que sea tan autorreferencial, no, pero digo, me parece que, o cualquiera de nosotros, ustedes me escuchan, pero a la vez están viendo de dónde sale este sonido, que estoy hablando yo. Esa es la dimensión in del sonido. Es un sonido diegético. Si recuerdan, seguramente ya lo vieron, hay un sonido diegético y un sonido extradiegético. El diegético es el que es parte del universo, de la historia que se está narrando, y ese sonido diegético es in cuando la fuente que lo produce está en plano. Ese sonido es off. Yo no sé si en este momento escuchan el ladrido de un cachorrito, de un perro que tengo atrás. Sí, es muy chiquito. Te iba a preguntar, sí. Bueno. Es un sonido diegético porque es parte de la historia esta que estamos viviendo, pero tiene una dimensión off, porque ustedes no lo ven a ese sonido. O sea, ustedes lo escuchan. Lo que sí, esta dimensión off, a diferencia de lo que pasaba con la imagen, tiene la particularidad de que entra directamente, es percibido directamente por el espectador. Entonces, tenemos, para hacer un repasito rápido, en la dimensión in del sonido es cuando nosotros a la fuente la vemos en plano. La dimensión off del sonido es cuando, siempre dentro de lo diegético, ¿no? Es cuando la fuente no se ve, cuando a la fuente no la vemos en plano. Y nos queda otra dimensión, que ellos la denominan la dimensión over. ¿Qué sería esto? Según lo describen ellos, tengan en cuenta que nosotros estamos yendo rapidísimo, digamos, con esto. Supongo que además estas cuestiones del sonido las ven en la materia específica y que por lo tanto, digamos, la profundizan un poco más ahí. Pero bueno, en esta clasificación que les decía, además aparece una dimensión que ellos denominan over. ¿Qué sería esta dimensión? Sería un sonido interior, no sé, un pensamiento, supongamos, un sonido interior que puede ser in u off. A veces es medio difícil bueno, si fuera un pensamiento mío y estando yo en pantalla o el actor en pantalla, sería in, digamos, porque sabríamos de dónde proviene ese pensamiento. Podría ser off también, y esto puede ser un narrador, por ejemplo, no contándolo, sino, digamos, siempre dentro de lo que serían los sonidos interiores, ¿no? Y también podrían estar divididos, digamos, en este caso se dividen el mismo sonido, esta dimensión over, también podría llegar a ser diegético o no diegético. O sea, podría llegar a ser algo que pertenece a la historia de lo que se está contando, o algo que proviene de otro lugar, es algo que no es propio de la historia, sino, digamos, que se incorpora desde afuera. Lo extradiegético, como para que tengan, generalmente, y lo más común que nosotros hablamos de extradiegético es por ahí de la música incidental, ¿no?
en donde nosotros musicalizamos a veces determinada escena, secuencia, con una música puesta que no tiene que ver con la historia, sino que se coloca con determinadas intenciones, digamos. También podríamos, perdón, Cali, también sí, los títulos sí, y los sí, créditos son extradiegéticos. ¿Cómo? Los títulos y los créditos también es material extradigético en una 10. Pues digo porque es como para tenerlo más claro en ese sentido, por ahí mucho más. Sí. Ahí me parece que no entendieron mucho lo del over, porque me parece que es medio complejo para entenderlo a primera... es medio... Sí. La clase, digamos. Sí. Tiene que ver con esto de los sonidos interiores, digamos, por eso digo, generalmente caemos en la explicación esta de un pensamiento de un personaje que bueno, si está en plano, no mueve la boca, es la misma voz de él que está haciendo, que está pensando, digamos, y no tiene una característica de off, porque el personaje también está en plano, digamos, se está viendo. Entonces, la definición de ese sonido es over. Ahora, después se empieza a complejizar porque puede ser in y off, además. Digamos, y puede ser diegético y no diegético. Pero tiene que ver con distintos momentos y me parece que sí, que en este momento lo que nosotros más utilizamos, y lo que siempre más se utiliza, son las dos primeras dimensiones, la in y la off del sonido. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que lo que recién les marcaba, por ejemplo, del perrito, el perrito que les contaba está en el departamento de Cachorrito, lo trajeron, no sé, hace 2 días al departamento de al lado. Y ya es parte de la historia esta, pero sin embargo todavía no lo vi yo. Y el sonido, pero sé que está porque lo escucho constantemente, digamos, cuando se pone a llorar. Digo, esa es lo que pasa en el sonido, con el sonido, mejor dicho, en la vida real, pasa con el sonido en el cine, en el audiovisual, que no tiene límites. Digamos, nosotros podemos poner un sonido de otro lado, que era esto que les contaba, aparece un sonido, si en este momento escuchan un motor de un auto que entra y se va, y ustedes ya visualizan de esa manera, no lo vieron nunca, no lo vimos, pero sí sabemos de que pasó por la calle y estaba, qué sé yo, pasó y se fue, digamos, que estaba circulando. O si escuchamos que frena violentamente un auto y acá cerca, lo primero que vamos a pensar es que frenó y que viene a lo que estamos viendo, va a tener entrada inmediata o alguien o algo por el estilo. Bueno, ese tipo de cosas es como para definir de que el sonido, si nosotros, el ejemplo del auto que frena, que de alguien que va a venir y va a entrar en la escena que estamos viendo, si nosotros no le ponemos sonido a ese auto, nunca vamos a saber de qué llegó. Ahí está como ejemplo el hecho de que trasciende y rompe los límites estos que vemos con la imagen. Entonces, ahí empieza a jugar todo lo del montaje también, y ya me adelanto un poquito a lo que preguntaban hoy, qué pasaba con el sonido en el montaje. Porque el montaje, si bien nosotros siempre decimos que el montaje es el 50% imagen y el 50% sonido. Que la relación, que la relación esta es indestructible, o sea, no hay otra posibilidad. Porque nosotros la construcción de sentido no solamente la vamos a dar a partir de lo que estamos viendo, sino porque por algo trabajamos en algo audiovisual, sino también en lo que escuchamos. Vuelvo al ejemplo del perrito, del auto. Digo, si el sonido del ladrido no estuviera, el perro no existe. En el caso del auto, digamos, si el auto no se escucha la frenada, no sabemos que llegó ese auto. Después puede entrar un personaje, pero
pero vamos a tener conciencia de que hay un personaje más cuando entre, si no escuchamos nada. No sé si esto más o menos... Sí, lo que me parece que te preguntaban era más específicamente con respecto a la utilización, o por lo menos lo que yo entendí era de la voz en off con respecto al montaje, ¿no? Y hay un montón de ejemplificaciones y un montón de posibilidades de construcción en ese sentido, pero me parece que, por ejemplo, una de las posibilidades de tener en cuenta puede ser, por ejemplo, no sé si vieron Hamaca Paraguaya, de Encina, de la directora paraguaya, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, ahí justamente una de las utilizaciones que tiene, que es buenísimo, es esto un poco para romper un poco lo que vos decías, la dimensión, cómo se juega ahí desde lo visual, desde el encuadre, ¿sí? Por ejemplo, hay encuadres de plano general, por ejemplo, y el sonido a lo contrario está en un primer plano. Entonces ves a los personajes allá lejos charlando, pero vos los escuchás en primer plano. Entonces te produce un extrañamiento y una sensación, bueno, hay otros juegos que hace en la película, pero estoy mencionando uno de los ejemplos, que es súper interesante también jugar con esas intenciones y con ese fuera de campo con respecto a lo que sucede. No siempre tiene que ser una recreación, que me parece que es interesante. Natural. Claro, que al principio... Cassetti de Chio hacen esa cosa, ¿no? Ese dilema, esa ambigüedad en el léxico de la palabra representación. No siempre, a veces sí, a veces no, a veces en realidad genera mucho más empatía, por ejemplo, Valentina. Yo sugiero que hay momentos que te pueden producir eso, otros extrañeza, depende de la intención de para qué se utiliza el sonido, ¿no? Lucrecia Martel siempre dice que ella, antes de pensar en imágenes, piensa en sonidos, las escenas. Y bueno, un ejemplo lindo para ver cómo funciona el sonido en el montaje es el comienzo de La Ciénaga. Wow, bueno, sí, claro, es genial. Que digo, ahí hay una utilización muy consciente, diría yo, de cada uno de los sonidos que se incorporan en ese montaje y que construyen ese momento, digamos, con muy poco, y está todo ahí. Me parece que es muy interesante eso para ver. Como es interesante y recomendable también, aprovechamos lo que decía Betty de Hamaca Paraguaya. Hamaca para que la vean. Aparte hablamos un poquito, ¿no?, del audiovisual latinoamericano, nacional. Pues digo esto porque a veces los ejemplos que nos atraviesan también tienen que ver con una colonización, entonces está bueno que también podamos empezar a mencionar, ¿no?, ejemplos que tengan que ver por ahí más con nuestro contexto, con lo latinoamericano y con lo nacional, ni hablar con lo local, que ya vamos a llegar a eso también. Sí. Perdón que estoy con las fotitos, pero se me corta todo, si no, entonces tengo miedo de que no se me escuche. Estás en off. Estoy en off. Bueno, si quieren, seguimos un poquitito, así entramos en la... Y por ahí podemos llegar a lo que teníamos previsto. Quedan 5 minutos, Cali. No, bueno, desde ya les voy a decir que yo no voy a sintetizar en 5 minutos esto. Sí, bueno, ¿sabes qué me parece, Cali? Que tal vez sea algo muy importante para trabajarlo hoy. Sí. A ver si se me corta me avisan, porque por ahí escucho todo cortado yo y por ahí no sé si estoy cortada o no. ¿Se corta? ¿Estoy cortada? Ahora no. Sí, se escucha un poco entrecortada. Para que entonces me saco de vuelta. Digan la verdad que es para no verme. Digo rapidito esto, me parece que es un tema muy importante que por ahí lo podemos pensar. La semana que viene no va a haber encuentro porque es el 21 de septiembre, Día del Estudiante, pero sí es la entrega del TP1. Por ahí lo que podemos hacer, Cali, es pensarlo para poder anclarlo con lo que viene. Sí. Si seguimos hoy, me parece que es mucha cosa. No sé. Sí. Lo que haría, primero, no vamos a llegar en 4 minutos ni siquiera al otro. Lo que avanzaríamos un poquito y les pedimos una reconexión más, ¿les parece?
Un ratito, no para estar, no sé cuánto duraba esto, 40 minutos. No, pero no importa, no para que dure eso, sino para tomarnos 10 minutos más y poder relacionarlo con lo del trabajo práctico, ¿no, Betty? Sí, así hacemos un pequeño repasito, porque me parece que se dieron muchas cosas hoy por ahí con lo que se viene hablando. Claro, y de hecho, bueno, lo podemos cortar ahora, porque quedan 3 minutos. Dale. Ahí Facundo quiere hacer una consulta, me parece. Dale, sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No, pero era para el trabajo práctico, si quieren nos podemos desconectar y nos reconectamos y le pregunto. Te quedan 3 minutos, Facu. Ah, bien. No, es que no sé si ya habrán preguntado, ¿no? A la clase de hoy, y escuché menos de la mitad de lo que dijeron porque me andaba mal el internet, pero teníamos, con el con el plano que vamos a trabajar con mi compa, teníamos el miedo de la música y de saber si podíamos usar otra música para implementar en el plano. O sea, queríamos usar el plano, cortarlo y meter otra música, silenciar el plano, meter otra música y meter voz en off arriba. ¿Se puede meter música que sea de la peli pero no de esa escena? Sí. Que no sea todo música. Claro, es que si no es todo música, dentro de la consigna estaba que la edición del audio podía ser cualquier audio menos música. Ahora, si es una música que proviene de la película y tiene que ver, digamos, con el relato y con una cuestión de construcción, buenísimo. Lo que no queremos es que aplane toda la cuestión sonora. Una banda sonora que sea una canción y punto. Eso es lo que se busca. Claro, sería la misma función que en el mismo plano, pero obviamente si tenés un plano secuencia con música y lo cortás, la música también va a estar cortada. Era más o menos la misma función. O sea, sería una reconstrucción de la banda sonora. Básicamente, pero quizá no sea la misma del plano, pero sí la misma, quizá alguna de la misma película, pero sí sería reconstruir y arriba de la música también poner diálogo o voz en off. Vamos Facu, a ver. Ten en cuenta una reconstrucción bueno, perdón, Jorge. De la banda sonora, digamos, tal como hace el trabajo, el director lo harían ustedes. En ese caso, sí, pero siempre teniendo en cuenta que no se produzca eso a lo que apuntamos nosotros en primera instancia cuando decíamos que no utilizara música, que no se aplane la cuestión sonora en un tema musical. Lo que ustedes están planteando claramente es una complejización del trabajo, así que bienvenido a eso. Eso Facu, desde ya que está bien. Tengan en cuenta que pueden hacer foley ustedes mismas. Tipo, si agarra un vaso, por ejemplo, lo pueden hacer el sonido ustedes. Pueden ponerle ambientes también. Y pueden ir cambiando de ambiente. Efectos. Sí, acá preguntan de efectos, sí. Jueguen. Bien. Y en caso de que tengamos problemas con el diálogo, incluso podemos regrabarlo nosotros. Sí. ¿Hacemos nosotros una voz en off de diálogo? Sí. O no. O sea, sí, nos gustaría no hacerlo con mi compa, pero quizás si tenemos un problema con las voces, lo podemos hacer nosotros. No me acuerdo quién estaba, Facundo era, ¿no? Que había preguntado. Sí, yo había preguntado, profe. Decías de los diálogos. Yo digo, una posibilidad, a veces es complejo, no sé, si pueden, ustedes le van a sacar el sonido, pero por ahí pueden utilizar, después trabajar sobre ese diálogo, una vez que lo sacan, digamos, para no utilizar otra voz o cosas que después es más complejo, porque después tienen que hacer todos los diálogos, rehacer los diálogos, por ahí, y eso se les resulta más complejo. Claro, y que quede bien, además, porque por lo general queda... Y que quede bien claro. Pero por ahí se puede utilizar el diálogo original, se saca, se limpia de alguna manera, y se puede utilizar desde otro lugar. ¿Para qué? Para los que quieran hacer eso de extraer el diálogo y las voces, hay una página de internet que directamente funciona con las canciones, que extraen la voz
del cantante en este momento, en ese caso, y en este caso sería la voz de los diálogos, y te limpian toda la otra parte de la banda sonora. Hay varias páginas, búsquenlo, no me acuerdo ahora el nombre, pero con diferentes resultados. A veces suena un poco más latoso, otras veces no, pero en líneas generales limpian bastante. Después, si quieren, lo publico en el Facebook. En este momento no me acuerdo el nombre. También le pueden sacar... Ay, perdón, Betty. No, que estaban pidiendo tu mail, Maxi. Ah, ok. No, también le pueden sacar la frecuencia del medio, que es donde están las voces, por lo general en el sonido, y eso se lo bajan y dejan las graves y las agudas arriba, y ahí también le sacan bastante la voz. Ahí había alguien que hablaba sobre lo de terror. No sé si yo no llegué a leer cuál era la consulta. Si ya le estaban... ¿Esa era la respuesta, Maxi? El sonido de fondo es fundamental como una música. Ah, dice, por lo menos mi plano es de terror y el sonido de fondo es fundamental como una música. Al mismo tiempo, efectos pueden trabajar con eso, sea cambiándolo, agregándolo, etc. Audacity, ¿qué es el programa? Ahí puso. No sé, sí, el que está lo que hablabas vos, Jorge. Sí, ahora, pero es una página web que lo hace hasta un poco mejor inclusive, ¿eh? Yo lo he probado con... Ahora les paso la página. Bueno, si quieren, termino un cachito con lo que veníamos planteando, así ya damos lugar y pueden relacionar. La idea era, una vez que terminamos también con lo que teníamos planteado del teórico, hacer una relación en función del trabajo que es esto. Pero faltaban unos puntitos de los que aborda el texto que tienen que ver con los diferentes niveles de representación. ¿A qué llama estos niveles de representación Cassetti? Cuando los nombre ahora, si tuvieron la oportunidad además de leer el texto, ya lo saben, estamos hablando de los distintos tipos de puesta que se trabajan en el audiovisual. O sea, él habla de un nivel de representación de la puesta en escena, la puesta en plano y la puesta en serie. Cada una de estas puestas que nos plantea él pertenece a una instancia diferente del proceso de realización de un film. Digo esto porque rápidamente lo vamos a poder identificar de esta manera. Ahora vamos a ver si vamos, por ahí podemos ir viendo, espera un cachitito, Maxi. Porque acá tenemos que hacer unos malabares con Maxi para ver si podemos instrumentar un video que sus manos mágicas realizaron el año pasado y que nos posibilitaban mostrar esto de lo que queremos hablar. Estos tres niveles de representación, les decía, que están dados en los distintos momentos de realización de una película, es la puesta en escena, que está directamente vinculada a la producción, o sea, al momento que uno está pensando y desarrollando una película, y que está relacionada íntimamente, digamos, con lo que podríamos llamar los escenarios, o sea, el escenario, las locaciones. Nosotros determinamos, armamos, decidimos cuál es una locación, con todo lo que va adentro, con los objetos que van adentro, con la forma que va a tener, con las paredes que tiene el lugar o no, si es un interior o si es un exterior, ¿no? Todo lo que implica que va a desarrollar y que se va a necesitar todo lo necesario para que se desarrolle la escena, esa es la puesta en escena. Todavía hasta este momento lo que estoy diciendo, digamos, no filmamos nada, ¿eh? O sea, nosotros pensamos que va a ser un interior, y ahora uno de los ejemplos que vamos a ver es de un interior. Un interior de un bar, bueno, ¿cómo se compone ese bar? ¿Qué son las cosas que tiene que tener ese bar? ¿Quiénes son los que van a estar adentro de ese bar?
bueno, todo esto es una puesta en escena. Digo, ahí nos va a empezar a compartir Maxi un ejemplo. ¿Esto puede ser sin sonido, Maxi? Sí, ¿Por sí, un ratito? lo muteo, Cari. Y mantenértelo ahí como en pausa un cachitito. Dale. Entonces, esta puesta en escena, lo que decía que está vinculada y relacionada directamente con toda la parte de producción del film. O sea, antes del rodaje. Todo lo que sucede antes del rodaje. Nosotros el día que llegamos a rodar, ya está, la puesta en escena ya está hecha. Ya sabemos cómo es la locación donde van a estar ubicados. Veamos en el escenario este que nos compartió Maxi, de este interior. Sabemos todo esto, o sea, dónde van a estar ubicadas cada una de las cosas, cuántas mesas va a haber en el bar, los cuadritos de la pared, el perchero, el hombre que está sentado, el parroquiano este acá con el diario, el que va a arrancar seguramente el otro personaje desde fuera, desde el exterior. En este momento no se ve, pero detrás de cámara, que después se va a poder apreciar cuando avancemos, pero esperamos un cachito, Maxi. Sí, sí, sí. Cuando avancemos se va a poder apreciar, digamos, sigue este bar. Y eso está pensado y está armado todo en esta puesta en escena. Ahora, llega este momento en el que nosotros vamos con la cámara, que es en la parte y que del rodaje, digamos, donde nosotros vamos a determinar de qué manera vamos a filmar esa escena que construimos en esa locación. Entonces, estamos en un nivel de representación, como dice el texto, que es la puesta en plano. Es decidir cómo esta escena de este bar, en donde van a estar 3 personajes, en donde van a compartir, además de diálogos, miradas y lo que sea, inclusive, bueno, que le van a servir algo, que se pide, digamos, todo esto que sucede, nosotros lo tenemos que elaborar en una puesta en plano. ¿Qué es una puesta en plano? Que es donde ponemos la cámara y lo que filmamos. Relacionado con lo que veníamos hablando antes, que es el encuadre, es qué mostramos y qué no mostramos de esto. Anda avanzándolo, dale, Maxi, está bien. Entonces, esto es la escena no es así, es una construcción de Maxi que nos permite ver, digamos, mientras sostiene lo que podría llegar a ser al menos la mitad de la puesta en escena que estamos viendo del bar, las decisiones que se empieza a tomar en función del punto de vista y del director, que es la puesta en plano. O sea, ese personaje que estamos viendo ahí, o este otro personaje que estamos viendo acá, los estamos viendo en 2 planos diferentes. Esto es una decisión de puesta en plano. ¿Dónde pongo la cámara? ¿Qué encuadro? ¿Qué muestro? ¿Qué no muestro? Como decían hoy ustedes mismos. Y esto nos permite a nosotros, y que está relacionado, pensándolo, digamos, desde otro lugar, esta puesta en plano obviamente está relacionada íntimamente con la planificación que se hace en la preproducción. O sea, cuando nos sentamos y hacemos un guión técnico en donde planificamos de qué manera vamos a poner la cámara en tal o en cual escena, estamos haciendo también una puesta en plano, que se lleva a cabo o se termina de cerrar en el momento del rodaje. Acá estábamos viendo parte de la escena que hoy no veíamos, que estaba por detrás de la cámara que mostraba la otra parte, y las decisiones de la puesta en plano que va tomando el director. Ahí Maxi nos lo muestra fantásticamente. Digo, en toda esa escena se fueron decidiendo todos estos planos. No sé si te acordás, Maxi, qué cantidad de planos eran, no importa. Hay en No importa, no importa. Ahora los vamos a ver. Acá está la secuencia entera. Sí, pará. Bueno. Entonces, ¿qué nos queda de lo último que nos está planteando el texto? Es que después de la puesta en escena, que pensamos todo ese escenario, toda la locación,
¿cómo va a ser? La puesta en plano, donde hicimos cada uno de los planos, donde deconstruimos esa escena en la mirada y en la intención que teníamos de mostrar determinadas cosas y de no mostrar, como decía hoy, que me gustó ahí la frase, que era seleccionar lo que no seleccionábamos. Esto tiene un correlato y tiene una consecuencia que tiene que ver con la puesta en serie final. ¿Qué es la puesta en serie? La puesta en serie no es más que lo que es para nosotros el montaje. Es establecer una relación entre cada uno de esos planos de la puesta en plano, que tengan una relación lógica, que nos estén contando, digamos, lo que nosotros nos proponemos, y que le den un sentido a la escena que estamos construyendo. ¿Qué es esta puesta en serie? Esta puesta en serie es lo que nosotros vamos a ver en la pantalla, porque en el único lugar donde tiene cierta lógica, digamos, la puesta en serie es en una pantalla, y es una construcción precisamente que la vamos a ver y la vamos a entender a partir de la relación entre ellos y vista en una pantalla. O sea, no tiene un correlato con la realidad, sino es una construcción a partir de esta selección de momentos que realizamos en la puesta en plano. La puesta en serie tiene que ver con esa relación, con esa vinculación de los planos a nivel imagen y con la articulación que se hace con el sonido, con la decisión de cada uno de los elementos y de los momentos sonoros que nosotros o el director determine para la escena. Si quieren ahora me callo un cachito, Maxi lo va a dejar correr, y sobre el final de esto, después de lo que sigue acá, que leen como puesta en plano, vamos a leer puesta en serie, y es la escena construida por Cronenberg. ¿Por Cronenberg o por vos, Maxi? La puesta en serie de Cronenberg y la puesta... La puesta en serie era de Cronenberg. No, podrías haber trabajado con él, ¿por qué no? Ojalá. Y bueno, la puesta en serie de lo que finalmente se vio de esa escena que nosotros le estábamos mostrando. Obviamente que acá yo les decía las manos mágicas de Maxi, y es cierto, porque nosotros armamos la puesta en escena, digamos, a la cual recurre Maxi, tiene que ver con las posibilidades que teníamos, que era buscar los planos más amplios, en donde se podían ver con mayor amplitud, digamos, la escena donde se iba a transitar esta acción. Bueno, me callo un cachitito ahí sí y los dejo. ¿Lo pongo entero o solo la puesta en serie? Sí, dale. Charles can be a little late this morning. Was you drunk again? Yeah. Hey, who's the craziest woman you ever dated? Me? Yeah. Mick and me, we're talking about some of the girls we went with. He once dated a girl. Used to attack him in the middle of the night. What? Yeah. She used to have these crazy goddamn dreams where instead of her boyfriend, I was some kind of demented killer. I woke up one night, stuck a goddamn fork in my shoulder. Oh, oh, I'm spurting blood. She's sitting there crying, going, baby, I love you, I love you. So what happened? You broke up with me, right? No, I married her. It lasted 6 years. Always perfect, huh? I guess not. It's wild. Hey, Tom, I'm Pat. Hey, Mick. Doc,
Charles can be a little late this morning. Was you drunk again? Yeah, I guess. Hey, who's the craziest woman you ever dated? Me? Yeah. Mick and me, we're talking about some of the girls we went with. Uh-huh. He once dated a girl. Used to attack him in the middle of the night. What? Yeah. She used to have these crazy goddamn dreams where instead of her boyfriend, I was some kind of demented killer. I woke up one night, stuck a goddamn fork in my shoulder. Oh, you kidding me? Oh, I'm spurting blood. She's sitting there crying, going, baby, I love you, I love you. That's what happened. You broke up with me, right? No, I married her. It lasted 6 years. Always perfect, huh? I guess not. Bueno, bien. No sé si pudieron apreciar, más o menos. Les comento que van a quedar los dos ejemplos después, cuando podamos subir todo al Facebook, los dos ejemplos junto con un mapita conceptual de esto que estamos diciendo, de esto que estamos viendo en el teórico. Lo vamos a subir al Facebook, así que van a tener acceso como para poder verlos tranquilamente. Pero bueno, espero que se haya entendido y me parece que por ahí lo interesante. Tenemos otro ejemplo que lo va a poner, pero porque es un exterior, no lo vamos a ver todo porque es más largo, Maxi. Dale. Se nos va a ir mucho. Pero para que vean, porque la idea es, el concepto es lo mismo. Lo que pasa que en vez de ser en un escenario de un interior, es en un exterior. Entonces van a ver que la locación elegida, digamos, es una calle normal, diría, qué sé yo. Supongo, no sé. Pero bueno, al menos se ve como tal. Entonces esa es la locación y está mostrado de la misma forma que veíamos el trabajo previo. Donde van a ver que se supone cuál era la puesta en escena, que tiene ¿Esta que la ver puesta en serie? Con el paisaje, claro. Después sí, la puesta en plano como lo armaba Maxi en la anterior y la puesta en serie. Bueno, lo interesante de esto, y ahora la voy a dejar a Betty, así cerramos y no se nos extiende demasiado, es que nos parecía interesante que podamos transitar y por ahí clarificar un poquito el tema de estos tres niveles de puesta, para que se puedan pensar también en relación con el trabajo práctico. Que si bien nosotros, y de entrada no le estamos planteando, digamos, la posibilidad de que la puesta en escena la determinen ustedes, pero nos parecía que había un trabajo interesante que podían llegar a realizar a partir de transitar y meternos un poquito en cada uno de estos conceptos. Betty, yo una cosita que te digo, Cari, cortita, porque por ahí puede generar confusión, es que en el texto de Cassetti la puesta en plano la denominan puesta en cuadro. Digo esto porque... sí. Viste Nosotros que por ahí tenemos no muy se plano, utiliza. Claro, porque depende del autor y la autoría, digamos, de quienes estemos hablando, hablan de puesta en plano o en puesta en cuadro. Y justo Cassetti y De Chio hablan de puesta en escena, puesta en cuadro y puesta en serie. Digo esto como porque si no por ahí puede generar alguna confusión, pero la puesta en cuadro es la puesta en plano que dice Cari. Y algo muy cortito, ¿por qué justamente estamos viendo, desde que comenzamos con el tema de montaje, uno de los primeros conceptos fue el tema del corte y cómo el saber, digamos, cuando se descubrió, por decirlo, voy a sintetizar muy brevemente, pero cuando se descubrió la posibilidad de poder cortar, se abrió un mundo de posibilidades en el lenguaje audiovisual. Lo mismo con la aparición del sonido, etc. En este TP1 que se planteó, digamos, desde la cátedra, fue empezar a explorar las herramientas de algún software o de alguna aplicación para editar, pero obviamente tomando en cuenta el lenguaje, el montaje, las decisiones. Entonces, un poco lo que hablábamos anteriormente en otros encuentros es esto de decir, bueno,
ok, ¿cómo corto? ¿Dónde corto? ¿Cuándo corto? Tiene que ver con un montón de cuestiones a pensar y a reflexionar. Incluso la elección del plano secuencia, que es lo que empezamos hoy en el encuentro de hoy, cuando Daniel preguntaba, bueno, ¿puedo cambiar el plano secuencia? Justamente tiene que ver con eso, con decisiones, con tomar en cuenta un montón de cuestiones para analizar y para definir. Cassetti de Chio plantean estas 3 etapas que bien mencionó Cali, que nosotros lo tomamos como una cuestión desde una cuestión más didáctica y pedagógica, pero no siempre ocurre así. A veces son cuestiones simultáneas, a veces son cuestiones, depende, digo, en animación no es lo mismo que en ficción ni en que en documental, por ejemplo. A veces el montaje está antes de animar, por una cuestión de la técnica. Entonces a veces hay que pensar y replantear. Pero en esta cuestión de pensar las 3 etapas nos permite analizarlo desde este lugar. Bueno, ¿cuál es la manipulación que yo tengo sobre estos elementos? Ahí está, la puesta en escena. Después yo lo que hago es recortar en puesta en plano o en puesta en cuadro, ¿no? En este encuadrar que mencionaba Cali anteriormente. Y a su vez, esto lo puedo manipular en la relación que hay entre los planos, el corte, el sonido in, off, etc. Miren todas las cosas que hay que pensar para poder hacer el TP1. Así nomás lo resume. ¿Por qué? Porque está bueno y tampoco vamos a ser tan exigentes y bueno, piensen todo esto pero sí tienen más herramientas para decir desde dónde yo puedo manipular, desde dónde, cómo es esto de la relación entre los 2 planos, un poco lo que hoy decía María Alejandra, bueno, ¿cómo es el montaje paralelo? Bueno, tiene que ver con estas manipulaciones. ¿Qué es lo que yo pongo en simultáneo? ¿Cuál es el orden? Bueno, creo que también hablaban del orden. ¿Qué pasa con la voz en off? Bueno, son todos elementos que ustedes tienen la posibilidad de poder generar y manipular en cuanto al montaje para construir. Siempre estamos hablando justamente de un proceso de construcción y de elaboración de algo. Esto que decía Cali hoy, bueno, que tenga una lógica, porque también puedo experimentar y por ahí puedo trabajar desde otra, pero todo tiene una lógica, inclusive en la experimentación. Y la lógica no tiene que decir con que tiene que ser cronológico, o con una lógica de causa y efecto, hay un montón de otras lógicas. Digo esto para poder también pensarlo desde un lugar de decir, bueno, yo tomo decisiones y construyo desde este lugar, pero que se note que está construido desde ese lugar, y no que por ahí, por no saber qué elementos puedo tocar o manipular, de hecho, la mayoría de las preguntas está con esto, ¿puedo hacer esto, puedo hacer lo otro? Claro que se puede hacer, pero tomando decisiones y teniendo en cuenta por qué quiero quiero cortar ahí, porque quiero poner ese sonido, ¿no? Y la idea de que lo complejicemos en esto de decir, bueno, no que haya una sola música de fondo, ¿por qué es? Porque generalmente si no se convierte en un videoclip donde se instaura otro tipo de montaje, acá lo que queremos es que haya justamente una relación entre la imagen y el sonido. Y me callo la boca. Y algo re importante también es, háganlo con tiempo. O sea, porque ustedes una vez que lo editan, denle un día y después vuelvan a verlo, se van a dar cuenta que van a querer cambiar y perfeccionar un montón de cosas que por ahí no vieron en el momento porque, no sé, o lo hacía apurado, o no tenés tiempo o no te dejás el tiempo para finalizarlo bien. Tengan en cuenta, hagan un montaje por ahí un poco más grueso, de última, más macro, y después denle lugar a un montaje más micro, que eso le va a dar la fluidez también en el trabajo, porque ahí es que los cortes, van a ver cómo ocultar mejor los cortes también. Esto que dice Maxi, que comentaba recién, me parece que es re importante, tal vez no lo habíamos hablado anteriormente, pero es parte de la práctica profesional eso. O sea, nunca un montaje, nunca. Y propongo que busquen, digamos, a directores, montajistas, lo que sea, van a ver que hay libros sobre montajistas, digamos, en los que hablan de la experiencia de realizar trabajos. No existe la posibilidad de hacer un solo montaje.
O sea, uno hace un borrador, como dijo Maxi, o sea, trazos gruesos, empieza a modificarlo, lo empieza a pulir, empieza a sacar o a poner cosas, y ahí está, digamos, esta magia de poder encontrar y de crear también en el momento que estamos sentados en el caso nuestro, bueno, frente a las computadoras. Y eso que decís vos, Cali, de la relatividad a veces, de que no hay un montaje igual a otro, muchos de los ejemplos que por ahí me han mandado a mí, los que estoy siguiendo yo y seguramente los que estamos siguiendo todos, tienen, sí o sí van a terminar en la cuestión que es corte y movimiento. Y ahí es donde más relativo también se hace el corte, ¿no? Con la fluidez del movimiento, o esa escena que vimos hoy de esta pareja que entraba y pasaba por varios lugares, yo también la tengo con alumnos que estoy siguiendo, y ahí también es donde se vuelve relativo. Por eso lo que dice Maxi está bueno, de dejar de cantar las ideas del montaje que tengamos sobre ese material, por ahí haciendo una revisión. Porque hay secuencias, por ejemplo, que tienen planos estáticos, ¿no? O sea, van haciendo un recorrido que generan, a pesar de ser un plano secuencia, planos estáticos, donde la cámara se estabiliza en ciertas situaciones. Y ahí es como que el montaje o el corte está bastante sugerido, vamos a decir, ¿no? Pero en lo que es el corte en movimiento, y hay una cuestión ya estilística, hay una cuestión de cadencia, o sea, cómo vamos a elegir, dónde vamos a cortar ese plano que está en movimiento y después el otro corte que tenga un movimiento con una cadencia similar o con un corte estilísticamente similar para que toda la secuencia tenga cierta coherencia o cierta organicidad, que no sea una cuestión de que se produzcan unos saltos. Todas esas cuestiones está bueno, y retomo la idea de Maxi desde ese lugar, de que está bueno hacer el trabajo y volver a verlo, ¿no? Y ahí es cuando uno ya dejó descansar el material, o uno ya se desnaturalizó de ese material que vas viendo, que ya lo tenés incorporado en la cabeza, ya sabés cómo va a seguir, y lo volvés a ver y hay cosas que no te van a generar cierta fluidez o cierta cadencia o cierta naturalidad en el corte, ¿no? Entonces ahí es donde empezás a rever el montaje y a rever esta cosa de los cortes desde un lugar un poquito más finito. Así que, bueno, eso era, en base más que nada en relación a lo que es el corte de movimiento. Se ve esto que digo yo. Tengan en cuenta que tienen que ser, para que no se olviden, 1 minuto, esto como parte de las pautas, digamos que ya las conocen, pero es 1 minuto como máximo, tenemos 1 minuto, y no menos de 6 cortes. O sea que estamos hablando de 7 planos, ¿no? Sí, y otra cosa, Cali, en esa secuencia que vimos, que dura como 3 minutos y medio o 4, y yo tengo secuencias más largas, también está la inteligencia de decir, bueno, este plano está genial, pero lo dejo afuera porque tiene que ser de 1 minuto. Y es más válido hacer eso, hacer algo de 1 minuto que funcione, antes que hacer algo de 1 minuto 30, que tenga todos los planos buenos y todos los planos que a nosotros nos han gustado, ¿no? Entonces, también el tema del tiempo es parte de la consigna. Entonces, saber seleccionar planos, saber llevar todo a 1 minuto es parte del montaje. Porque claramente yo muchos fragmentos que me han mandado tienen muy buenos fragmentos de esa secuencia que son para cortar, para hacer un plano, pero queda de 2 minutos, por ejemplo, ¿no? Pensándolo. Pero bueno, es parte del ejercicio que quede de 1 minuto, que bueno, por más que nos enamoremos de un plano, de un fragmento de la secuencia, tiene que ser 1 minuto. Y eso tiene que ver con el tema de la síntesis, lo que mencionaban, esto de dejar el tiempo es tomar distancia, se llama así en lo profesional, bueno, tengo que tomar distancia porque cuando estás muy encima del material hay cosas que no se ven, y lo otro que me parece que es re importante, esto de decir, bueno, más lo macro y después ir lo micro, que decía Maxi,
siempre hay un primer corte. Generalmente, cuando se hace un primer corte, se toma un poquito de distancia y se vuelve. Acá tal vez no tengamos el tiempo para hacer eso, si es que todavía no comenzaron con la edición, pero sí tomarse empezarlo desde hoy, como decía Maxi, y después, entonces hacer un primer corte, tomarse un día, volver con los ojos un poquito más frescos y revisar el material y el poder de síntesis, porque a veces no es el mejor plano, sino lo que se quiere contar, como decía Jorge, ¿no? Un primer corte te referís a... Perdón. No. Sí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Axel. Sí, se un escucha. primer corte te referís a todo el material, ¿no? Claro, exactamente. Claro, lo que puede llegar a ser la estructura final, la estructura gruesa. Lo que vos decís, bueno, todo esto va, todo esto me interesa. Y después de ahí empezás a pulir. Es más, por ejemplo, el primer corte puede durar 1 minuto 20 segundos. Entonces después empezás a pulir y llegás al minuto. Es eso, ¿no? Es los ejes que vos querés que vayan, los planos que vos querés que crees vos que son el eje del trabajo, ¿no? Genial, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Yo, profe, quería consultar si había entendido bien el tema de, bueno, la música entonces está permitida siempre que esté en segundo plano bajita y además pongamos otros sonidos, que no sea lo único que pongamos. Exactamente, o sea, que sea también parte de la construcción y no que sea como, bueno, lo pongo la música y ya por eso resolví el sonido, ¿viste? Y me salvo. Perfecto, claro. Porque yo tengo, bueno, con mi compañero elegimos un plano de secuencia de Kill Bill, que pasa en un restaurante en el japonés, digamos, y hay una parte que está la banda sonora con un diálogo de japonés encima, así que no lo podríamos doblar. Así que nos gustaría usar ese fragmento mismo extraído de la escena y complementar después todo el resto con otros sonidos. Si no, podríamos usar la página que dijeron para sacar el diálogo, como les parezca a ustedes. La idea es la construcción y la manipulación que quieran hacer ustedes, ¿viste? Okay. Porque resignificar el sonido con otro corte también es parte del montaje. Ok. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Cali, perdón, no sé si están tomando el tiempo, pero sé que cursan y ya Sí, casi por eso van a digo, empezar. ¿alguien más? No, cerramos acá. Disculpen por la clase tan larga. Igual que cualquier cosa nos pueden consultar también por mail. Vía mail o Facebook también. Tengo que contestarle a alguien que vi que me habían mandado, porque reformulaban y no hice tiempo todavía de contestarles. Bueno, gracias. Nos vemos entonces. Recuerden que el lunes que viene va a ser asincrónica. Van a encontrar el lunes o el martes, si quieren, van a encontrar una clasecita colgada en el Facebook. Mucho más cortita, que tiene que ver con lo que viene mostrando Maxi. Y entonces tienen que entregar el trabajo práctico. Así que nosotros nos estaríamos viendo en 15 días, que ya ni me acuerdo qué día es. Pero bueno. Preguntan si el viernes hay clase, Maxi, pero... No, vamos a hacerlo cada 15 días, porque se sumaron solamente 6 personas, creo que. Así que vamos a agarrar esa clase de consulta, la subimos, y después el otro viernes hacemos otra clase de consulta más. ¿Hasta las 12 era la entrega? Hasta las 12, sí, el lunes a las 12. Bueno, feliz primavera, felices vacaciones ya le iba a demandar. Feliz primavera, que no nos vemos y nos vemos en 15 días. Feliz día del estudiante. Feliz día del estudiante. Saludos y feliz día el lunes. Pasen lo mejor posible. Gracias, hasta luego. Hasta luego.